que el envejecimiento del hipotálamo tiene como consecuencia un proceso de apoptosis que lleva a una reducción de la producción de las gonadotropinas. Este proceso, aunque no está comprobado en los seres humanos, podría explicar, ¿no?, una de las causas esenciales del síndrome de inseguridad de testosterona, ¿no?, el envejecimiento del hipotálamo. Y la influencia nerviosa, pues, independientemente de la hipófisis sobre las células de Leydig, se ha demostrado en el núcleo paraventricular del hipotálamo y además un péptido llamado la grelina, que regula de manera crucial la actividad de las células de Leydig. Esta grelina hace que las células inhiban la secreción estimulada de testosterona, ¿no? Entonces también se ha visto la presencia de este péptido, ¿no?, que tendría que ver mucho con el tema de la producción de la testosterona. ¿Cuáles son los mecanismos periféricos como se produce los andrógenos durante la vejez? La testosterona, la hidrotestosterona, que es digamos, la molécula más activa, son los principales andrógenos que desempeñan papeles regulatorios, ¿no?, que son clave en la determinación y el ulterior sostenimiento en el fenotipo masculino. Un momento, por favor. A ver, continuando lo que estaba diciendo, la testosterona y la hidrotestosterona son los principales andrógenos que desempeñan papeles regulatorios, que van a ser pues, clave en la determinación y el ulterior sostenimiento del fenotipo masculino, ¿no? Ese es, digamos, el resultado final. La cantidad de células de Leydig va a disminuir en los testículos de los varones, sobre todo en la tercera edad. Y esto condiciona, pues, una, digamos, menor producción de testosterona en cada ciclo secretor, y los ciclos secretores en respuesta a la hormona luteinante también van a declinar, ¿no? Lo cual sugiere, o sea, nos indica que el envejecimiento se acompaña no solamente por la disminución en la producción de testosterona, sino también por una desensibilización parcial de los de Leydig con respecto al estímulo hormonal luteinizante. Entonces vamos a ver de que estas células de Leydig se hacen un poco más insensibles a la acción del hormona luteinizante, por lo cual también va a generar esta disminución en la producción de testosterona. Ahora, con respecto al transporte de la testosterona, vamos a ver que también los niveles de las globulinas fijadoras de hormonas sexuales, la albúmina, aumentan con la edad. ¿Y esto qué produce? Esto hace que la concentración de la testosterona libre, que debe circular, al estar más ligada a estas globulinas fijadoras, va a disminuir de manera evidente, ¿no?, en relación a la testosterona total. O sea, una cosa es la testosterona libre, que es la que actúa, otra cosa es la testosterona que está fijada, que está atada a estos transportadores, ¿no? Entonces determinó que esta globulina, también la SHBG, ¿no?, que es la globulina fijadora de hormonas sexuales, aumenta en 1.1 cada año, en detrimento de los niveles de testosterona libre. O sea, que cada año que pasa, van aumentando estos fijadores y comienza a ir con la testosterona libre. Y esta, pues, es la que va unida a la albúmina, ¿no? Baja 1% al año, y la testosterona total baja a 0.5 su valor normal cada año. Entonces, se darán cuenta de que la producción y el transporte también tiene que ver con la concentración final de testosterona, que va disminuyendo paulatinamente. Ahora, ¿cuáles son las acciones normalmente de los andrógenos, en este caso la testosterona, y qué tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, que es importante saberlo? Ya actualmente se conoce y se habla mucho del síndrome metabólico, ¿no?, que es una asociación compleja de varias anormalidades, como ya hemos visto en las clases pasadas, interrelacionadas, que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular y sobre todo de progresión en la enfermedad fatal, que es la diabetes mellitus de tipo 2. Entonces vamos a ver que la resistencia a la insulina va a ser un factor clave en la acumulación de los factores de riesgo. De alguna forma, esta disminución de andrógenos va a producir una resistencia a la insulina, que es la que regula la glucosa, y este es un factor clave para que aumente la insensibilidad, ¿no?, para que aumente el riesgo de la enfermedad cardiovascular, y esto relacionado a que se va a elevar la glicemia en la sangre.
Ahora, esta acción que les estoy comentando va a traer problemas netamente metabólicos. Ya hemos hablado del síndrome metabólico, ¿no? Habíamos dicho que se caracteriza pues, por aumento de la presión arterial, habíamos dicho que una alteración en el perfil lipídico, aumento de los triglicéridos, aumento de los niveles de glucosa, y también tiene que ver mucho con el aumento de la cintura abdominal, el sobrepeso. Podemos ver con frecuencia observa el hipogonadismo, que está asociado con el síndrome metabólico, van de la mano, y varios estudios pues han demostrado que los parámetros fundamentales de riesgo cardiovascular pueden mejorarse si nosotros compensamos lo que le falta a este varón. Si le falta testosterona, le damos testosterona a estos pacientes, se ha visto que esto mejora los parámetros que tienen que ver con el riesgo cardiovascular. O sea, el paciente tiene menos riesgo cardiovascular. Y en los hombres con hipogonadismo, hace mayor resistencia también a la leptina, ¿no? Que la leptina es producida por los adipocitos. Esta leptina tiene como función inhibir la ingesta de alimentos y aumenta el gasto energético para mantener el peso corporal, ¿no? Entonces, inhibe la ingesta de alimentos, o sea, regula el apetito. Entonces, cuando sucede este problema, los hombres con hipogano hacen mayor resistencia a esta leptina, a este inhibidor de la, digamos, de lo que es la ingesta de alimentos. Por lo tanto, esto va a producir eh, que haya un mayor sobrepeso en el paciente, ¿no? Porque al no tener un nivel de ingesta de alimentos va a tener más ganas de comer, ¿no? Más sobrepeso y además aumenta la resistencia a la insulina, efectos que se revierten a veces solamente, como les digo, con la emisión de testosterona exógena, que también reduce la masa abdominal a nivel digamos, de la masa adiposa a nivel del abdomen y mejora, pues, los mecanismos que reducen la resistencia a la insulina, ¿no? Ahora, ¿qué relación se ha visto entre todo este descenso de andrógenos y la función cerebral? Aún no se ha podido establecer de manera concluyente, ¿no? Existe una relación así tan directa entre hipogonadismo y depresión, pero se ha visto que hay más depresión en la tercera edad, sobre todo en varones. Sin embargo, estudios realizados en hombres con hipogonadismo sugieren que algunas habilidades cognitivas, ¿no?, se mejoran también cuando hay una terapia de reemplazo. No obstante, esto no sucede siempre, o sea, en todos los hombres, porque es evidente que son muchas las causas potenciales que llevan al deterioro cognitivo. Pero las que están asociadas a la testosterona van a mejorar notablemente. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la testosterona? Ahí viene el problema, o sea, no es tan sencillo de hacer un diagnóstico preciso, ¿no? No basta, pues, con demostrar que hay un bajo nivel sérico de testosterona, ni tampoco los síntomas son determinantes para los diagnósticos certeros de esta patología. Se ha sugerido, ¿no?, que para poder hacer el diagnóstico y tenerlo claro, el síndrome de testosterona, sería necesario que concurran tres elementos. Uno, que haya presencia de los síntomas descritos de la testosterona. Dos, que se demuestre un bajo nivel de testosterona sérica. Y aparte de eso, debe presentar una respuesta positiva al tratamiento con inhibición de testosterona exógena. Esos tres elementos tienen que, digamos, eh, presentarse, darse para que uno pueda hacer un diagnóstico clínico, que es el problema del paciente. Cuando hablamos nosotros de sintomatología, pues de déficit de testosterona, vamos a ver que hay diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los síntomas sexuales, es un paciente que ya no tiene mucho deseo, ¿no? Sexo. O sea, no confundir, porque a veces los pacientes confunden. Llegan a la consulta y dicen, oh, me ha bajado el deseo sexual, ¿no? Y ellos confunden el deseo sexual con la capacidad de erección, que es otra cosa. O sea, pueden tener las mismas ganas, no, bueno, no las ganas pues, de un adolescente, pero de tener actividad sexual, pero obviamente la no respuesta, porque tiene disfunción eréctil, no les permite. Entonces, una cosa es deseo, otra cosa es la capacidad eréctil, ¿no? Que en estos pacientes está también disminuida. Hay síntomas psicológicos, ¿no? Como alteraciones del humor, por eso que dicen el viejito cascarrabias, ¿no? Siempre lo relacionan al mal humor, ¿no? Aparte de depresión, ¿no? Muchos, ustedes saben de que los suicidios ocurren más en las etapas extremas, tanto en la vejez como en la adolescencia. Tiene que ver con esto, ¿no? Y cambios en la composición corporal, como decía, hay disminución de la masa y la fuerza muscular, pero aumento de la grasa visceral, entre otras cosas.
Ahora, cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico químico, tenemos que dosar la testosterona. Entonces, el paciente con riesgo de hipogonadismo, con sospecha de padecer esta afección, es obligatorio el dosaje de testosterona. Eso ni vuelta que dar. El dosaje de testosterona en la sangre, recuerden, este dato es importante porque el ciclo de secreción es circadiano, o sea, no es todo el día que va a producir la cantidad, o sea, esto tiene ciclos. De tal manera que entre las 7 y las 11 de la mañana se recomienda que le tomen la sangre a este paciente para dosar la testosterona. Entonces, si los niveles de testosterona están por debajo de los valores normales o en el límite inferior, tenemos que confirmarlo esto con una segunda determinación, o sea, no basta un solo examen. Y aparte de eso, sería bueno también evaluar cómo están las gonadotropinas, ¿no? La LH, la prolactina, también está relacionado. Entonces, en los varones más jóvenes, los niveles de testosterona eh, tendrían que estar en menos de 12 nanomol por litro o menos de 309 miligramos por decilitro. Y en presencia de gonadotropinas elevadas y prolactina alta, ¿no? También tendría que ver esos dos parámetros y de manera sostenida crónica, hacer un diagnóstico de un hipogonadismo, digamos, mayo en aquel. Y en hombres mayores, y el diagnóstico no queda definido con tanta claridad y puede ser necesaria una mayor información. Parámetro, tener el diagnóstico bioquímico. Ahora, cuando hablamos de los valores de testosterona, hay que tener claro un tema. Normalmente los valores deben oscilar entre 280 a 1100 nanogramos por decilitro, la testosterona total. Entonces, valores, por ejemplo, entre 250 y 360, ¿no? Se van a considerar fronterizos, ¿no? Es decir, en presencia de un cuadro claro de síndrome de testosterona, está justificada la administración de testosterona como una prueba terapéutica. Tenemos la cifra, digamos, que está en el borde, no podemos decir que sea pues, ya totalmente una deficiencia con 250, 260, 270, pero tenemos nosotros que hacer una prueba terapéutica, es decir, la testosterona con una prueba diagnóstica terapéutica de al menos 3 meses de duración y vamos a ver si esto mejora, ¿no? Clínicamente, a ver si estamos con el diagnóstico correcto. Entonces, una vez que nosotros hemos establecido con claridad este síndrome de testosterona, ya lo tenemos claro, cuáles son las actividades de tratamiento. Esto ya no es como cultura general, porque a veces no va a estar al nivel de ustedes, pero para que sepan, ¿no? Y decirles que en la práctica clínica pues hay pocas razones válidas para no prescribir el tratamiento de testosterona a hombres con deficiencia. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? El cuadro clínico de testosterona o hipogonadismo de aplicación de aparición tardía, ¿no? Puede ser inespecífico, algunas manifestaciones pueden tratarse de manera eficaz con métodos que no necesariamente incluyen a medidas de hormonas. Es decir, por ejemplo, los cambios de estilo de vida, la sensación del tabaquismo, el abuso de alcohol, de drogas, cosas que le van a hacer daño a la persona. Asimismo, la dieta, ¿no? Los ejercicios, ¿no? Para reducir la grasa visceral. Ya a esta edad a veces mucho la gente no ve la parte física, no son pocos los hombres que comienzan a ir a un gimnasio, a ejercitarse. Es necesario la dieta y para hacer la grasa viral y mejorar, pues, sobre todo la fuerza muscular y la sensación de bienestar, ¿no? Solo esto veo mucho a muchísimos pacientes, ¿no? Sin necesidad todavía de administrarle la hormona. Cuando llegamos al tema de tener que hacer un reemplazo hormonal, entonces sí, vamos a ver que la terapia de reemplazo hormonal es altamente efectiva para aliviar los síntomas de la andropausia y la mejoría es visible desde la primera semana, por lo cual los pacientes se sienten más animados, más vigorosos y les mejora mucho el rendimiento. La herencia androgénica en el envejecimiento masculino, ¿no? Vamos a ver que hay beneficio de tratamiento de reemplazo. A grandes rasgos, te va a mejorar la función sexual, es decir, va a disminuir la disfunción eréctil, aumenta el deseo sexual, disminuye el riesgo cardiovascular, ¿no? Vamos a ver que al reducirse el índice de masa corporal también se va a reducir el tamaño de la cintura y eso va a mejorar el control de la glicemia, el perfil lipídico, y también favorece la composición osteomuscular. Aumenta la fuerza de presión en las piernas, en los músculos, grandes músculos como los cuádriceps, y aumenta la densidad mineral ósea en la columna lumbar. Entonces, todo esto se va a ver con la terapia de reemplazo. Ahora, cuando nosotros hablamos de aplicación de hormonas de la testosterona, pues se basa de manera
digamos, parenteral intramuscular, ¿no? Tenemos el undecanoato de testosterona, conocido como Nevido. La dosificación es una ampolla que trae 1000 miligramos intramusculares, ¿no? Y hay que evitar ligación endovenosa para uso intramuscular porque es de liberación lenta, ¿no? Y luego se ponen refuerzos entre 650 1000 miligramos de bebés cada 12 semanas. Hay que ponerlo, digamos, cada 3 meses más o menos, ¿no? Una ampolla trimestral. También hay el uso de preparaciones de testosterona a nivel tópico, como testosterona transdérmica, ¿no? Sea en gel o sea en parche, también hay presentaciones. Y también se pueden hacer inyecciones de testosterona subdérmica, subcutánea, ¿no? ¿No? Acá es la técnica de inyección a nivel abdominal. Esa es la última, creo, ¿no? Y bueno, lo que hay que tener en cuenta es eso, ¿no? Acá viene el tema de que a veces desanima a muchos médicos, sobre todo que no conocen el tema. El tratamiento con testosterona. Hay contraindicaciones que son evidentes. Y la más saltante es el cáncer. La testosterona te potencia un cáncer. O sea, tú tienes que hacer un diagnóstico donde tengas totalmente claro que el paciente no tiene cáncer. Eso implica hacerle un dosaje de antígeno prostático específico y hacerle un tacto rectal, ¿no? Tú estás seguro que no está en el rango de riesgo, le puedes dar con seguridad. Pero si no, si tiene un PSA borde que está sobre 4, 5, 6, aunque no sea mayor de 10, está contraindicado que tú le des testosterona. Otras entidades como cáncer de mama masculino, amplia obstructiva de sueño severa, fertilidad masculina, con hematocito menor al 40%. Y también no se debe dar cuando tiene síntomas de órgano inferior muy severos, ¿no? Por dificultad, por problemas prostáticos, pacientes que están sondeados, que tienen mucha retención. No se recomienda porque va a potenciar estos problemas terriblemente. Bueno, esa es la primera parte, ¿no? ¿Me copiaron? Hola, chicos, respóndame, ¿se copió o no? Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Vamos a pasar a la segunda y hacemos un par ahí, ¿ya? Entonces, cualquier pregunta que tenga ahí, la nota nomás y luego la... Entonces, voy a dejar de compartir esto para poder poner la otra, ¿ya? Bueno, por fin me da la recepción. ¿Me está viendo, por favor? Sí se ve, doc. Ya, comenzamos entonces con la segunda clase. Vamos a ver las enfermedades del pene y la uretra. Vamos a hablar acerca de una entidad que es bastante común, sobre todo más en la consulta en niños, que es la fimosis y la parafimosis, ¿no? Que tienen que ver pues con el estrechamiento del prepucio, ¿no? Siempre recuerden que en el pene tenemos el glande, la cabecita que está cubierta por un pellejito que se llama prepucio. Y ese prepucio muchas veces se va a estrechar, se va a hacer más angosto. Entonces, ese estrechamiento del prepucio va a dar lugar a estas entidades que vamos a ver. Entonces, por definición, ¿ya? Cuando hablamos de fimosis, vamos a ver que se refiere a la estrechez de la abertura del prepucio,
que va a impedir la retracción del mismo. O sea, no puedes bajar el prepucio por debajo del glande, porque impide la retracción y no vas a poder descubrir el glande total ni parcialmente. Y le digo parcialmente, porque a veces vienen los pacientes diciendo que están con fimosis y tú le bajas el prepucio y solamente tiene adherencia, ¿no? O sea, se ve parte del glande y parte todavía está adherido. Entonces eso no es una fimosis. No, o sea, no te permite que tú retraigas, no veas el glande total, lo verás a trasluz por el orificio, no lo puedes ver, ¿no? Eso tiene que ver con la definición. Normalmente vamos a ver que se presenten casi el 100% de los recién nacidos, casi todos los recién nacidos varones van a hacer como con una fimosis. O sea, ahí el diagnóstico no se puede hacer inmediatamente por el nacimiento. Y el 90% se considera como una fimosis fisiológica. O sea, normalmente es difícil que un niño varón ya nazca con el glande afuera. Normalmente van a nacer con el glande cubierto. Y eso es una fimosis fisiológica, que se va a resolver de manera espontánea, poco a poco, debido a también la higiene que le dé la mamá al niño, porque a veces las mamás, sobre todo primerizas, tienden a bañar a los niños y nunca les retraen el prepucio, no lo vayan por encimita, ¿no? Entonces, ese consejo para las chicas que están a ser futuras mamás, siempre el prepucio hay que tratar de retraerlo poco a poco, que comience a despegarse del glande al momento de bañar al niño. De tal manera que a los 3 años pues ya uno puede tener una idea clara si eso va a una fimosis o no. Sin embargo, actualmente se dice que se puede esperar. ¿No? No, a veces las madres vienen desesperadas cuando el niño tiene 2 años y quieren resolverlo. No hay que esperar todavía, ¿no? Ahora sí es hasta que más o menos a los 14 años, solo el 1% de este 100% que tenían una fimosis fisiológica la van a penetrar. El resto todo lo han resuelto, ¿no? De manera natural. Entonces, cuando hablamos de fimosis, acá tenemos el esquema. ¿Ya? ¿Cuál es la causa? Según algunos autores, el punto de corte para dividir lo fisiológico de lo patológico se hace recién a partir de los 3 a 4 años de edad, lo que les decía, ¿no? Y la causa, pues, es desconocida, no se puede saber por qué, ¿no? Ahora, es importante conocer la clasificación de Callava, ¿ya? Me van a preguntar en los exámenes. Callava clasifica los tipos de prepucio y su grado de retractibilidad. El tipo 1 es el que está completamente corto del glande y no se puede retraer. En el Callava 2 se retrae un poco el prepucio y se ve, digamos, un 10 a 15% del glande. En el Callava 3 puede llegar hasta un 30%, que vean ustedes el glande, retrayendo el prepucio. En el tipo 4 ya más o menos es sobre el 50%. Y bueno, un Callava quinto ya es un pene normal, ¿no? Ya, donde tienes todo el glande y el prepucio completamente retraído. Pues, va de 1 hasta 5, siendo más severos los niveles iniciales. Entonces, hay que saber hacer el diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de una fimosis, ya, cuando hablamos de una parafimosis, cuando hablamos de adherencia de los órganos prepuciales, y cuando vamos a ver lo que se ve en esta imagen, que es conocido como un quiste de esmegma. Las madres vienen aduciendo con este pacientito y piensan que esto es pus, que está con una infección. Pero no es así, el esmegma es una sustancia que lo produce el glande y justo el propósito es dividir la piel del glande, o sea, ayuda para que se libere el prepucio. No es algo negativo, sino al contrario positivo para el paciente. Y las parafimosis pues tienen que ver con la inflamación, cuando estos prepucios son un poco estrechos, uno los fuerza y los retrae, los deja retraídos, entonces esta zona se edematiza, y al edematizarse pues ya a veces se hace imposible que el pene, que el glande regrese a su lugar, y eso se pone doloroso. Esas son las parafimosis. Y las adherencias son lo más común que se ve, que vienen los niños con el prepucio todavía pegado acá. Entonces, eso ya tiene que ver con la edad de Callava, ¿no? Viene un Callava pues 3, 4. Hay que tomar en cuenta a la hora de evaluar al paciente. ¿Qué complicaciones tienen cuando no se trata? Acá viene el tema. La primera y más común es la parafimosis, ¿no? Es motivo de consulta en emergencia. Muchas veces vienen los niños así, con prepucio edematizado, muy doloroso. Entonces, a veces, pues no necesariamente en ese momento hay que programarlo para cirugía, hacerle una postectomía, o sea, preparar quirúrgicamente, no, a veces hay que liberarlo solamente, pero obviamente bajo anestesia local.
Entonces se puede volver el prepucio a su lugar y el edema baja y bueno, se va a solucionar por el momento el tema. También a veces vienen ya con infecciones del glande, y ahí sí pues tú ves un contenido purulento, ¿no? Que es muy diferente al estigma. El estigma es como un requesón, así, sólido. En cambio, el flujo, la pus es algo líquido. Y a veces estos niños que tienen, pues, digamos, fimosis, siempre que orinan, dilatan todo el prepucio. Y se hace acá como un globito, pero logran orinar. Este globito indirectamente a veces ayuda a liberar el glande del prepucio, pero no lo puede ver porque el orificio es muy estrecho. Ahora, se ha visto en relación a la incidencia de infecciones del tracto urinario, se ha visto que estos cuadros de fimosis pueden predisponer, ¿no? Se hizo un estudio, pero está en un estudio que se hizo en niños en la infancia con infección urinaria que estaban entre los 0 a 12 meses, entre el primer año. Y se vio que en lactantes menores, o sea, aquellos menores de 3 meses, a diferencia de menores de 3 meses, de lactantes mayores que eran de los 6 a los 12 meses, por ejemplo. Entonces se vio que en lactantes menores, los niños que estaban circuncidados presentaron una incidencia de 2 a 4% de infección urinaria. Comparado a los que no eran circuncidados, que llevan hasta el 20,7%. ¿No? Se nota claramente que hay una mayor predisposición a infección urinaria en niños no circuncidados a esta edad. Ya cuando los niños eran más grandes, también se vio la misma tendencia, ¿no? Los circuncidados hacían infecciones en el 0,3% y los no circuncidados llegaban hasta un 7%. Siempre los no circuncidados tenían una mayor tendencia a tener infección urinaria. Por lo cual, pues en algunas culturas como la cultura judía, que es la que nosotros tenemos más referencia por temas de la iglesia, hacen pues la circuncisión prácticamente ya después del nacimiento, ¿no? Y se ve que en niños circuncidados, sobre todo en judíos, casi no se ven cuadros de infección urinaria, ¿no? Ahora, con esto no estoy diciendo que deben circuncidar a todos, ¿no? Pero eso es lo que dice la estadística. Entonces, el tratamiento quirúrgico de la fimosis se conoce como circuncisión o postectomía, que es el término técnico postectomía, porque vas a cortar el prepucio, ¿no? Entonces, lo que se hace en sala de operaciones, ¿no? Esto es lo clásico, o sea, el paciente anestesiado, se hace un recorte de todo el prepucio redundante y luego se sutura, ¿no? La piel restante con lo que ha quedado de la mucosa. Como esto a veces es tan común en algunas otras latitudes, ya se han diseñado dispositivos, ¿no? Como el Plastivel o el Circuntas, por ejemplo, que son otras formas menos invasivas de resolver este problema, ¿no? Y bueno, pues hay diferentes, digamos, otras técnicas con aparato. La más frecuente cuando el niño necesita, pues es la de acá, ¿no? La postectomía. Bueno, eso con respecto a la fimosis. Ahora hablaremos algo acerca de las malformaciones uretrales, la uretra, uretrianas. Vamos a ver que hay un fenómeno que se conoce como válvulas uretrales o posteriores. Entonces, esta es una patología de origen congénito, o sea, con nacimiento, que es exclusiva del varón, o sea, en la niña no se produce. Que se caracteriza pues, por la presencia de unos repliegues mucosos de carácter obstructivo en la uretra posterior a nivel del verum montano, ¿no? No es tan frecuente, ¿no? Pueden ver acá, ¿no? Acá hay una válvula casi cerca del verum montano, ¿no? Tiene su repercusión es variable y oscila desde ligeras alteraciones miccionales dependiendo del tipo de obstrucción, ¿no? Hasta o sea, pueden ser tan ligeras, inclusive no son percibidas por nuestros pacientes con un normal funcionamiento y morfología vesicorrenal, y pueden ser obstrucciones severas, ¿no? Lleva a graves alteraciones morfofuncionales, vesicales, uretriales y hasta renales. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y vamos a ver que hay hasta 3 tipos, ¿no? Que es más cerca la parte distal, la tipo 2 más proximal por detrás del verum montano, ¿no? Y la otra que ya viene a ser la de tipo 3, ¿no? Que es un poco más distal acá. Entonces, cuando hablamos de otra patología que tienen los malformaciones uretrales, tenemos que hablar del hipospato. Entonces,
El hipospadias pues viene a ser la localización del meato urinario. El meato es por donde se orina, el orificio, en el glande. Este meato algunas veces se puede localizar y tener un aspecto, darle un aspecto al glande por el cual la abertura de la uretra, o sea, el meato, está ubicada en la parte inferior del pene, en lugar de estar en la punta. O sea, no está acá en la punta, sino en la parte inferior. Entonces, cuando esta abertura a lo largo de la uretra se abre en diferentes puntos en la parte inferior o ventral, se habla de hipospadias, ¿no? Que más o menos ya uno puede, esto comienza ya a producirse de la 11ª semana vientreuterina, ¿no? Por falta de la fusión de los pliegues uretrales acá. Estos pliegues que deberían plegarse para que solamente quede un surco y salga la orina por aquí, por alguna razón no se pliegan, ¿no? Queda un estado indiferenciado. Para esto las causas, pues no hay factores ambientales o endocrinos. Y ¿cómo se clasifica? ¿No? La hipospadia puede ser anterior o distal, que es en el 70% de pacientes. El medio peniano, que es en el 20%, y el posterior proximal, que es en el 10%. Entonces vamos a ver acá, este es el anterior o distal, en el 70%, no es tan trágica la cosa. En un 20% te va acá a la mitad, y en un 10% es la más trágica, ¿no? Que va a nivel entre la unión del pene y el escroto. Ahora, el otro grupo de alteraciones uretrales distintas a lipospadias ya es el epispadias, como su nombre lo dice. El epispadias es un defecto congénito del pene, aunque donde el orificio uretral está en la zona dorsal del pene. Miren acá, esto es un epispadias. Se piensa que la causa de este complejo es un fallo del refuerzo mesodérmico de la membrana cloacal, ¿no? Y la mayoría de los epispadios masculinos son de tipo completo, completa casi hasta donde está la abertura, y pueden ser causa de una incontinencia urinaria. La relación entre la presencia, por ejemplo, de hombres y mujeres, ¿no? Varía entre 3-1, siempre 5-1 más en el varón. Y esto pues es necesario hacer un manejo quirúrgico. Bueno, hasta ahí las neuronas uretrales. Ahora lo otro que también vamos a ver en el pene son las curvaturas del pene. Cuando hablo de curvaturas es una curvatura normal en el pene, que ocurre durante la erección, también se conoce como la famosa enfermedad de Peyronie. Entonces, Peyronie es una curvatura normal en el pene que ocurre principalmente, el problema se manifiesta y el paciente acude porque durante la erección le va a producir molestia, no se ve. Ahí tenemos la enfermedad de Peyronie, presenta el tercer motivo de consulta en andrología. La andrología es una subespecialidad de urología, ¿no? Con la atención fundamentalmente en temas netamente relacionados a la patología masculino al pene y sus enfermedades. Representa una molestia que se hace manifiesta principalmente durante la erección, ¿no? Cuando se produce la erección, donde las molestias se van a hacer severas. ¿Qué molestia va a presentar? Dolor, una gran curvatura del pene y una mala erección distal. ¿Por qué? Porque se forma acá una placa fibrosa, ¿no? A nivel de la túnica albuginia, o sea, por debajo de la túnica vaginal. La albuginia es la que embolsa cada cuerpo cavernoso, ¿no? A ese nivel se forma esta placa. Normalmente, si el pene no está en erección, el paciente no siente molestia, no hay dolor. La curvatura puede impedir, cuando es muy severa, incluso la penetración. ¿Cómo se puede hacer una penetración con un pene demasiado incurvado? Es más frecuente esta afección a nivel, sobre todo, cuando se produce en la cara dorsal. Es lo más frecuente, cuando la curvatura es dorsal. Ya cuando la curvatura es hacia abajo ventral o digamos lateral, ya es más raro. Y generalmente pues dificultan marcadamente lo que es el coito, ¿no? Ahí tenemos las imágenes, ahorita es curvatura del pene. Clínicamente vamos a ver que esta incurvación del pene durante la erección no puede interferir con la introducción a la vagina o el coito. Va a ser erecciones dolorosas. Muchas veces las erecciones son débiles, no son unas erecciones muy fuertes como para poder hacer una penetración. Y va a producir un acortamiento, estrechamiento del pene, ¿no?
Realmente se palpa pues una zona endurecida bajo la piel del pene en el área donde está la placa filosa, ¿no? A nivel de la túnica albuquina, hemos dicho. Y estas placas pueden ser tan densas que son visibles cuando se hace una radiografía de pene. Entonces, usualmente se ha intentado hacer tratamientos médicos, no invasivos, ¿no? Sin embargo, no se encontró un tratamiento muy satisfactorio con estos tratamientos. Una vez que las placas se han estabilizado, no se obtiene beneficio de alguno de los tratamientos médicos. O sea, cuando ya la placa está establecida, es poco complicado que pueda hacer algo médicamente. Y la mitad de los casos puede remitir de manera espontánea, ¿no? O sea, a veces, porque Dios es grande, aparece, desaparece, pues, sin saber cómo ni por qué. Pero en los casos que no remiten, ¿no?, espontáneamente, se puede usar, por ejemplo, se ha intentado con el ácido paramino benzoico, vitamina E. Se puede hacer inyección intraplaca, como están viendo acá, con corticoides, con la genasa o incluso con el verapamilo, ¿no? Se ha visto que puede disminuir la presencia de la placa. Entonces, el tratamiento quirúrgico, para poder nosotros conservar la erección del paciente, tiene que ver ya, esto es a nivel de la especialidad, con una plastía. En el problema de Peyronie, el acortamiento peniano del lado sano, alrededor de 1 o 2 centímetros, se va haciendo como aplicaturas cada 45 grados, ¿no? Se va recortando la fibra y se va uniendo hasta que se puede lograr enderezar. Todo esto es la plastilla y aplicatura de Peyronie, ¿no? Entonces, puede ser uno por plastilla y aplicatura y el otro también se pueden hacer injertos, ¿no? Es un tratamiento de especialidad, ¿no?, para que ustedes sepan todo lo que se puede hacer. Luego tenemos ya finalmente, hablaremos del priapismo, ¿no? Priapismo también, bueno, esta palabra de priapismo es importante ver el origen para que se acuerden, ¿no? Tiene su origen en la mitología griega, la cual cuenta que era eh, la madre de Afrodita, diosa del amor, eso lo deben saber. Al saber que su hija esperaba un hijo extramarital por el matrimonio, que era Priapo, no se enfureció a tal grado, o sea, que pasó su mano, dice, por el abdomen de Afrodita, al tiempo que conjuraba un hechizo, por el cual el hijo de ella, de Afrodita, o sea, Priapo, fue condenado a tener su pene siempre en erección y a no poder reproducirse. Entonces, esa fue la maldición que le hizo a su hija Afrodita. Y de ahí viene pues el término de priapismo, ¿no?, de Priapo. Entonces hay que saber la mitología para entender eso. El priapismo, entonces, es una erección prolongada del pene, es una erección indeseada, o sea, no es porque uno tenga un deseo persistente y no es causada por estimulación sexual, o sea, no puedes tener estimulación y igual vas a tener la erección, y es normalmente dolorosa. Imagínense, hubo en un caso, esto fue en Santiago, donde un hombre superó ese priapismo tras 27 días con el pene erecto, por sus cuerpos cavernosos, no retorna a su estado flácido por un tiempo prolongado, solamente más de 3 a 4 horas, es un priapismo, ¿no? Aunque puede prolongarse más, ¿no? Imagínense, 27 días, pues, más trabajada, pues eso es lo que se ve. ¿Cuál es la causa del priapismo? Enfermedades de células falciformes, problemas hematológicos, nutrición parenteral total, pues, también, malignidad hematológica, puede traducirse primero como un priapismo, carcinoma de los cuerpos cavernosos, con más razón, carcinoma de vejiga, carcinoma renal, todos los cánceres, digamos, urológicos pueden debutar con un priapismo, ¿no? El cáncer de próstata, lesiones medulares, estenosis lumbar, medicamentos, una fístula traumática, y hay casi causas idiopáticas, ¿no?, que no se encontró la razón, no se presentan. El priapismo se clasifica en 2 tipos, el de tipo isquémico y el no isquémico. El isquémico o veno-oclusivo de bajo flujo, y el no isquémico, que es arterial de alto flujo. Entonces, cuando hablamos de isquemia, recuerden que es baja circulación, entonces hay una oclusión venosa. En cambio, en el no isquémico, más bien hay lo contrario, ¿no? Hay un flujo arterial elevado.
Eso lo diferencia. El isquémico es la forma más común. Esto es lo que más se va a ver de priapismo. Obviamente se presenta como una erección dolorosa y con máxima rigidez, caracterizada clínicamente por ausencia del retorno venoso cavernoso. Este tipo de priapismo isquémico de una duración mayor a 4 horas se comporta como un síndrome compartimental, ¿no? El cual requiere intervención médica urgente. El síndrome compartimental se ve sobre todo en traumatología, cuando los músculos se golpean y se edematizan y se endurecen ahí las fibras superiores de los músculos, hacen como un efecto de presión, ¿no? Entonces, parecido a eso se ve como un síndrome compartimental este priapismo. Y las consecuencias potenciales en este caso, si no se actúa oportunamente, es una fibrosis corporal irreversible, o sea, no vas a poder hacer nada si te demoras en actuar, y ese paciente va a quedar con una adicción eréctil permanente por vida. Entonces, por eso que este caso de aquí, priapismo isquémico o veno oclusivo, amerita una acción. El priapismo no isquémico alterado de alto flujo, ¿no? Es la presentación menos frecuente, causada por la entrada de flujo sanguíneo no controlado al cuerpo cavernoso. La erección generalmente no es dolorosa, no tiene máximo grado de rigidez. Este priapismo no isquémico requiere la evaluación y atención oportuna, sin embargo, por no ser un síndrome compartimental, no representa pues tanta urgencia comparado a la del, ¿no? El priapismo, el de bajo flujo, el más común. Porque si... Ahora, el tratamiento, como les digo, hay que actuar rápido cuando es un isquémico de bajo flujo, ¿no? Usualmente lo que a veces hacemos en la emergencia es aspiración de sangre, pinchamos el cuerpo cavernoso en un ojo número 18 y mientras se aspira la sangre se comprime el pene para que no se vuelva a llenar. Luego se hace una irrigación con unos 30 a 40 centímetros de solución fisiológica y después podemos hacer una inyección intracavernosa de vasoconstrictores, ¿no? Como la fenilefrina o la etilefrina, tienen apoyo de 10 miligramos. Es un tratamiento, digamos, de emergencia. Y cuando es un priapismo de no isquémico de alto flujo, las medidas conservadoras son compresión o aplicación de hielo nada más. Embolización selectiva ya se puede hacer tomándose un poco más de tiempo. Y la cirugía es un último recurso, ¿no? Que vendría a ser la ligadura y la fístula mediante abordaje perineal guiado por ecológico. Puede hacer. Bueno, considerar que el priapismo es una emergencia, ¿no? Es una emergencia, sobre todo si es de bajo flujo, para prevenir o evitar que este paciente quede permanentemente con una disfunción eréctil. Bueno, hasta ahí las dos primeras. Entonces, no sé si hasta acá habrá alguna pregunta, alguna inquietud antes de ya darnos un break y pasar a la tercera presentación. Tengo entendido que Gabriela está de viaje, me dice. Está ahorita encargado de ustedes. Sí, bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Hola, ¿están ahí? Gente, ya se fueron. ¿Está todo claro? Bueno, escúchenme, Sí, piénsenlo todavía. Vamos a hacer un break de unos 3 minutos. Vamos a la última, al final todavía tienen opción de preguntar si está lo que en el tintero, ¿eh? Entonces, 3 minutitos y de ahí seguimos con la última presentación y ya para al final ver si hay alguna inquietud, ¿ya? Bueno, los dejo un momento. ¿Están viendo la presentación? sí, doc. Comenzamos por la última parte, ¿ya?
Vamos a hablar ahora de lo que es la hematuria y las glomerulopatías. Bueno, cuando hablamos de la hematuria, tenemos que entender que hematuria es la emisión simultánea de sangre y orina durante la micción. Pero cabe precisar algunas diferencias con otras entidades. El color de la orina es en una hematuria macroscópica, o sea, la que podemos ver nosotros con nuestros propios ojos, puede variar desde un color rojo sangre, o sea, un sangrado vivo, hasta un color café, ¿no? Como una Coca-Cola, digamos. Dependiendo de si este sangrado es reciente, o sea, fresco, o es un sangrado antiguo, ha sido transformado en hemoglobina ácida por efecto del pH urinario. Para considerarse hematuria, es preciso que el paso de la sangre a la orina se origine por encima del nivel del esfínter uretral externo, ¿no? Estamos hablando a nivel casi prostático, de la uretra. En cambio, cuando en la uretrorragia, que es el otro término, el sangrado es rutilante y se produce por debajo de este y es independientemente de la micción, o sea, no está relacionado con la micción. Entonces, una hematuria es por encima del esfínter uretral externo y una uretrorragia es por debajo del esfínter. Sin embargo, va a haber muchos casos en que los pacientes a veces vienen porque les parece que están orinando sangre, ¿no? Pero muchas veces esto va más con una pseudohematuria. Una hematuria no es verdadera. Y esa es la coloración roja de la orina, que es similar a la sangre debido a procesos de sustancias que tiñen la orina. Por ejemplo, en las mujeres, cuando están con su regla, a veces la orina puede salir con sangre. Entonces, eso tampoco es para pensar que está sangrando en la vía urinaria, hay que aclarar eso. Siempre hay que preguntar a una mujer que está en la reproductiva si no está con su regla cuando te habla de que tiene sangrado en la orina. Algunos alimentos, ya conocidos como las beterragas, por ejemplo, que son las más comunes, o algunas setas o moras, pueden producir también una orina tipo sanguinolenta, ese color roja. Algunos medicamentos, ¿no? Como citostático, levodopa, metildopa, fenotiazina, nitrofurantoína, rifampicina, que se usa mucho en pacientes con anemia tuberculoso, ¿no? Antipalúdicos, azatiropina, pueden producir una orina de color rojo, ¿no? Algunos pigmentos endógenos, la mioglobina, la hemoglobina o las porfirinas y uratos. Y también a veces una pseudomaturia con pacientes ya que tienen trastornos mentales, ¿no? Ya, digamos, es ficticio, es fabricado. Y conocido es en el síndrome de Munchausen, un trastorno mental donde se inventan síntomas. Uno de estos síntomas inventados sí no puede ser orina con. La hematuria se clasifica según su visibilidad. En una hematuria, voy a activar el láser un ratito, en una hematuria, digamos, macroscópica de una microscópica. La macroscópica es cuando con nuestros propios ojos evidenciamos el sangrado, es el que el paciente viene y te da la consulta. Y la microscópica es la que tú no ves, aparentemente no hay sangre, pero en un examen de orina lo van a detectar. Entonces, esa microhematuria, hematuria microscópica, visible solo por el microscopio, indica la presencia de por lo menos más de 5 hematíes o glóbulos rojos por campo. En un sedimento urinario aparentemente normal, pero que no llega a sobrepasar el centenar de las mismas. Porque cuando ya pasa el centenar ya es visible. Entonces, entre 5 a 100 o menos de 100 no se va a ver de manera macroscópica. Entonces, esto puede ser una microhematuria. Ya cuando, digamos, el sangrado va de más de 100 glóbulos por campo, ya es visible por el ojo humano, ¿no? Y te da una orina pues con coloración oscura evidente, ¿no? Claro. Ahora, según la relación con la micción, ¿cómo se clasifica la hematuria? Hematuria va a ser inicial, terminal o total. Inicial, pues obviamente cuando aparece al inicio de la micción y sugiere patología uretral o del cuello vesical principalmente. La hematuria es terminal cuando aparece al final de la micción y está en relación con patología de la vejiga, en el cuello vesical o la uretra. Y la hematuria es total, ¿no? Cuando es durante todo el ciclo, todo el fragmento urinario, ¿no? Son lesiones situadas de los riñones hasta el esfínter uretral externo,
sobre todo cuando la hemorragia es profusa, ¿no? Según su origen, la hematuria puede ser glomerular o no glomerular. Es glomerular más en los trastornos de tipo nefrológico, ¿no? Donde la orina es oscura, sin coágulos, se asocia pues a hematíes dismórficos, presentación de cilindros y proteínas en orina. Es cuando es netamente glomerular de origen nefrológico. Y no glomerular es cuando ya de origen urológico, o sea, la orina es rojo brillante con coágulos, y habla pues de hematíes isomórficos, pero donde no va a estar unido a presencia de cilindros ni proteínas en orina, más netamente los conductos, y es más de tipo urológico, ¿no? Es la definición. Según la duración de la hematuria, puede ser transitoria o persistente. Decimos que es transitoria cuando aparece durante un corto periodo de tiempo, ¿no? Frecuentemente, a veces en varones jóvenes, mujeres posmenopáusicas y pacientes anticoagulados, sobre todo. En la mayoría de los casos, no se relaciona con una patología nefrourológica. Y se dice que es persistente cuando se manifiesta de manera reiterada y es más frecuente su asociación con patologías neoplásicas, sobre todo en mayores, en pacientes varones mayores de 50 años. Según su estabilidad hemodinámica, ¿no? Podemos decir que una hematuria es ligera, moderada o grave. ¿Cuándo es ligera? Cuando no produce una repercusión analítica ni hemodinámica. O sea, ni en los análisis de sangre, ni cuando le tomas tú la presión arterial o la frecuencia cardíaca, vas a ver que hay mayor alteración. Una hematuria, digamos, ligera. Es moderada cuando ya hay un descenso en los valores analíticos, ¿no? Te puede comprometer la hemoglobina, y requiere, pues, transfusiones de sangre, ¿no? Pero esas transfusiones de sangre no superan las 6 unidades de concentrado de hematíes para su normalidad hemodinámica, ¿no? Y es una hematuria hemodinámicamente grave cuando requiere transfusión de 6 o más unidades de paquetes globulares para su control hemodinámico. Obviamente con sangrado ya más activo. Con respecto a las causas de la hematuria, vamos a ver que va a haber causas renales, o sea, dependientes del riñón, y otras causas que no dependen del riñón, son extrarrenales. Cuando son causas renales, ¿no? Y nuevamente volvemos a las definiciones, si son glomerulares o no glomerulares. Son glomerulares, son pues ya de tipo nefrológico, ¿no? Las glomerulonefritis primarias, secundarias, síndrome de Alport, ¿no? Que van a dar hematuria de ese tipo. Y las no glomerulares ya tienen, las no glomerulares, no tienen que ver con enfermedades metabólicas, enfermedades inflamatorias, enfermedades vasculares, litiasis, cálculos, tumores, hidronefrosis, poliquistosis o quistes. Pueden dar sangrado ya de origen no glomerular. Entonces, esas son las causas renales. Ahora, las causas extrarrenales, que ya son fuera del riñón. Tenemos ahí a nivel del uréter, los cálculos, la litiasis, los traumatismos, las neoplasias. A nivel de vejiga pueden ser infecciones, hay a veces infecciones urinarias que sangran duro, confunden. Traumatismos o tumores o cálculos también en la vejiga. Ya a nivel prostático, ya son por un crecimiento de la próstata. Cuando la próstata crece, se vasculariza. Y esos vasos que son vascularizados se pueden romper y comienza el paciente a presentar un sangrado. O las prostatitis, los tumores, infecciones a nivel prostático. Y son uretrales cuando son infecciones o traumatismos. También se puede ver cuando hay cálculos a nivel uretral, cuerpos extraños, o la presencia de cáncer o neoplasias. También otras causas extrarrenales son las que son secundarias a fármacos, por ejemplo. Se usan anticoagulantes, sobre todo en pacientes que tienen problemas de coronarios, que están anticoagulados, puede presentar sangrado casi de manera, digamos, intermitente, usando anticoagulantes o ciclofosfamida, también se asocia a hematuria. Secundaria a enfermedades hematológicas, aquellos que sufren de drepanocitosis, por ejemplo, alteración de la coagulación, y esto también te puede producir una hematuria. Las hematurias de estrés en aquellos deportistas que están sometidos a veces a grandes competiciones en un sobreesfuerzo pueden hacer hematuria de estrés. Una hematuria esencial, bueno, que no se sabe por qué, pero puede haber. Y lo otro que también vemos en la práctica son las hematurias ex vacuo, en la práctica urológica.
que tiene que ver pues con la ruptura de capilares por descompresión brusca en la vejiga. A veces el paciente viene con un globo vesical, con una vejiga hiperextendida, haciendo un cuadro de retención urinaria aguda, tú le pones una sonda y lo dejas pues que la vejiga se desinfle como si fuera un globo de gas, ¿no? Entonces a veces lo hace tan rápido que puede romper capilares y hacer una hemorragia después de una hematuria, después de que ha eliminado toda la orina. Luego se recomienda cuando se va a colocar una sonda para que el paciente evacúe no emocionarse, porque uno le pone y ya cree que se desinfle la vejiga en 5 segundos, ¿no? Hacerlo de manera gradual, ¿no? Es decir, cada 100 a 150 centímetros cúbicos de orina, clampar por lo menos unos 30 segundos a un minuto, otra vez soltar, y así vamos descomprimiendo poco a poco, evitar este hematuria. ¿Qué exámenes auxiliares hay que hacer para entender o saber por qué está produciendo hematuria? Pero el análisis de orina tiene que ser positivo cuando existen más de 5 glóbulos rojos no por campo. La morfología de los glóbulos rojos en orina con microscopio isomórfico o si son dismórficos. Si hay proteinuria, es decir, si hay pérdida de proteínas, sobre todo más de 300 miligramos en orina de 24 horas, sugiere que hay una causa renal de hematuria. Análisis de sangre, realizar hemograma completo y bioquímica sanguínea, tiempos de coagulación y si hay alteraciones en la coagulación, también es importante. Y a veces también tomar radiografía de tórax y abdomen, ¿no? Para ver si hay ese borramiento de la línea del psoas, si hay siluetas renales deformadas, si hay imágenes de cálculos en el trayecto urinario. Todo eso va a ayudar para poder interpretar las causas. Aparte de los exámenes auxiliares son del laboratorio, ya vienen los estudios de imagen. Tenemos la ecografía, que es útil para el diagnóstico de tumoraciones renales y vesicales. Las uropatías obstructivas, ¿no? Para ver el tema de la próstata, la presión prostática. Hematomas o colecciones líquidas perirrenales también se puede ver en una ecografía. Y cuando ya la ecografía es insuficiente, ya tenemos que echar mano de la tomografía. Y un examen común que se pide en urología es el urotem, que es una tomografía de un multicorte vía urinaria. Útil en traumatismos graves o grandes masas, cuando hay cálculos a nivel ureteral, sobre todo, que no lo ve la ecografía. Lesiones renales y perirrenales también hay que pedir urotem. Y se pide una tomografía urotem con portátil si se sospecha de enfermedad urológica maligna, ¿no? De vascularización del tumor. Ya un poco, no tan frecuentemente ahora, pedir urografía excretoria. A veces es necesario pedirlo para hacer una valoración de todo el tracto urinario. Y también la cistoscopía, ¿no? Es una indicación de cistoscopía cuando hay no hay una hematuria, ¿no? Útil sobre todo en cáncer de vejiga, para poder ver si hay lesiones ahí a nivel de la cal. Ahora, ¿cómo evaluamos a un paciente con hematuria? Entonces, acá es importante siempre la historia clínica, ¿no? Hacer una buena anamnesis, descartar que el paciente haya tenido un traumatismo, el de la zona lumbar, los riñones, sobre todo en accidentes de tránsito. Si practica deportes de contacto, todo es importante. En el examen físico, palpar si hay masas renales. En el tacto rectal, buscar cómo está la próstata, si está grande. Y a veces hay que hacer puño-percusión, ¿no? Y también evaluar mucho lo que es los cólicos nefríticos, las infecciones urinarias, ¿no? Frecuentes en estos pacientes. Preguntar siempre por los antecedentes, si ha habido historia de tumoraciones, de cáncer del riñón, de vejiga, a nivel de familia, sobre todo de familiares directos, si ha habido cálculos en el riñón, si el paciente ha sometido a alguna instrumentación urológica diagnóstica o ha sido sometido a alguna biopsia, ¿no? Sobre todo a nivel prostático. Y los antecedentes familiares, ¿no? Enfermedades como la enfermedad poliquística renal o el síndrome de Alport, que son un tipo de nefritis que puede producir hematuria. Entonces, ¿cómo manejamos la hematuria en la atención primaria? Que es lo que ustedes van a hacer en un momento. La evaluación y mantenimiento, primero hay que lograr la estabilidad hemodinámica, cómo está su presión, su frecuencia cardíaca, ver la intensidad del sangrado que ha tenido, e intentar hacer una evaluación etiológica, detectar si tiene criterio o no de hospitalización a ese paciente. Pues puedes comenzar médicamente a hospitalizarlo y determinar si va a ser necesario ponerle una sonda vesical o no, dependiendo del grado de hematuria.
Entonces, cuando las hematurias son macroscópicas, o sea, cuando tú las puedes ver sin necesidad de un examen de laboratorio, vamos a evaluar tres niveles, ¿no? O perdón, vamos a evaluar el primer nivel, que es una hematuria ligera, ¿no? Cuando la hematuria es ligera, cuando es una cosa muy evidente, basta al paciente indicarle un reposo relativo, forzar la diuresis con ingestión de líquidos, ante agua, a hacer un lavado vesical con suero fisiológico, a veces, ¿no? Necesario para evitar la producción de coágulos o retención, y eventualmente colocar pues una sonda de triple vía, ¿no? Y un estudio posterior ya que se puede hacer de manera ambulatoria, no en emergencia. Cuando la hematuria es moderada y grave, y en este caso sí, el paciente tiene que hacer reposo, canalizarle una vía endovenosa, administrar sueros, sobre todo cristaloides, cloruro de sodio 9 por mil, y o indicación, incluso transfusión de paquete globular cuando el sangrado ha sido demasiado y le ha comprometido la hemoglobina. Hay que forzar la diuresis con abundante ingestión de líquidos también, que toma bastante agua, y sondear, poner una sonda de triple vía, ¿no? Como lo que hay acá en la foto, porque se va a hacer un lavado vesical continuo para evitar coágulos. O sea, la vía principal va para que salga la orina, y la vía accesoria es para ponerle una irrigación, realmente con cloruro de sodio, para que nos lave toda la sonda y no se obstruya. Y hay que hacer el diagnóstico de causa pues, cuando el paciente está hospitalizado. Pero también sirve la hospitalización. Bueno, hasta ahí lo que son hematurias. Ya para terminar, me va a dar un vistazo así rápido, porque bueno, el curso no es de nefrología, pero nos también hablar de glomerulopatías y algunos síndromes glomerulares que son comunes. Vamos a ver que cuando hablamos de enfermedades glomerulares del riñón, vamos a ver los síndromes glomerulares. Hoy tenemos el síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, tenemos la glomerulonefritis. De esto vamos a ver el síndrome nefrótico y el nefrítico, que es lo que más vamos a poder tener la oportunidad de mirar en la emergencia o cuando hagamos nuestra práctica clínica. El síndrome nefrótico se caracteriza sobre todo por una proteinuria evidente. Cuando hablamos de una proteinuria, cuando el paciente elimina más de 3, acá es 3.5, pero más de 3 gramos de proteínas en 24 horas. O sea, para eso tenemos que pedirle una orina de 24 horas obligado, ¿no? Y que ahí se mida cuánto de proteínas hay en la orina que este va a estar eliminando. Elimina más de 3 gramos, ya este es un síndrome nefrótico, un criterio mayor. También va a producir cifras de albúmina bajas en la sangre. Esta pérdida de proteínas va a hacer que presente edemas marcados, sobre todo en miembros inferiores, acá está la povea que ha dejado cuando le están haciendo un tacto, y también trastornos a nivel del perfil lipídico. Pero recuerden, proteinuria, sinónimo de edema, síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico eh, tiene como origen, hay glomerulopatías idiopáticas que te van a llevar al síndrome nefrótico. Hay otras glomerulopatías de tipo secundaria, ¿no? Como la enfermedad multisistémica con lupus elevado sistémico, la amiloidosis, que van a llevar a un síndrome nefrótico. Enfermedad metabólica como la diabetes mellitus, que es fatal, que ya les digo que siempre hay que tener cuidado de evitarla. Algunas neoplasias, fármacos, algunas infecciones. Vamos a ver que todas esas se relacionan con un edema. Acá tenemos una citis, ¿no? En el síndrome nefrótico por la proteinuria. Y el otro gran grupo de pacientes son los que presentan el síndrome nefrítico. Y este es un proceso renal agudo que se manifiesta también, en este caso sí, vamos a ver un poco más de hematuria, ¿no? Comparado al nefrótico. Vamos a ver incluso en la orina que hay presencia de cilindros hemáticos. En este caso, la proteinuria no es tan marcada, no llega a rangos nefróticos, es menor de 2.5 gramos. Vimos que era nefrótico cuando era mayor de 3 gramos. En este caso no llega a ese nivel, pero también hay proteinuria. Y la insuficiencia renal que presenta el paciente va a llevar a una oliguria o una azoemia, ¿no? Que es la retención de cuerpos nitrogenados. Y otro detalle a pensar en estos pacientes son que presentan cuadros de hipertensión arterial. Entonces, generalmente son pacientes con hematuria, hipertensión arterial, y la proteinuria nunca supera los 2.5 gramos. Puede dar también edema. Este es un paciente ya de tipo
¿Cuál es la causa? ¿Cómo se produce el edema nefrítico? Entonces vamos a tener que hay un grupo de entidades que son idiopáticas, no se sabe por qué. Sobre todo la glomerulitis aguda proliferativa, meságeo proliferativa y la membrana proliferativa. Y hay otras que sí podemos sospechar en la glomerulitis infecciosa, ¿no? Esa que se produce sobre todo una glomerulitis post-efecto. Se ve mucho en niños también, ¿no? La endocaritis bacteriana, unos abscesos, hepatitis B y C, que puede una glomerulitis infecciosa. Y hay otras que están asociadas a enfermedades sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Que es el más representante. También por origen de carcinoma, linfomas, algunos fármacos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? ¿No? Acá tenemos el síndrome nefrótico y el nefrítico, ¿no? Primero, la proteinuria en el nefrótico siempre va a ser marcada, más de 3 a 3,10 gramos por decilitro. Y esto, perdón, por día, no estoy hablando mal, por día, 24 horas. Y en el nefrítico nunca va a pasar esta cifra, no este rango. Entonces es un punto más a poder que sea un nefrótico que un nefrítico cuando hay mucha pérdida de proteínas. Ambos pueden presentar hematuria, ahí no hay mucha diferencia. La hipertensión arterial va a estar más presente en los nefríticos, como les dije. Y los edemas van marcados por una mayor proteinuria en el síndrome nefrótico. En el nefrótico también hay trastorno de perfil lipídico, en el nefrítico casi no. Y el grado de azoemia va a ser variable en ambos, ¿no? Entonces siempre recordar la proteinuria, no marca la diferencia, la presencia de presión arterial y los edemas, ¿no? Esos parámetros para poder diferenciar uno de otro elemento. Es la última, creo. Sí. Bueno, hasta ahí creo que hemos cumplido. Les he hecho un resumen así bien ajustado de 3 entidades que son importantes que las tengan presentes. Y bueno, espero a ver si hay alguna duda, alguna inquietud para poder resolverla antes de la clase. A ver, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Hoy le estoy mandando a Gabriela las clases, las dos pasadas, las 7 y 8 en PDF, ¿eh? La que la tengan, y probablemente estas también ahora las doy, para que vayan estudiando. A ver, Sí, ¿alguien doctora. tiene alguna duda? ¿Mm? ¿Alguien dijo yo? A ver, son 21 los que han venido hoy. Van a asistir. Todos han estado mentalmente presentes, ¿no? A ver, chicos, vamos. ¿Alguna inquietud? Algo que quieran que se amplíe. Claro. Bueno, veo que no hay inquietudes. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar ya el día miércoles, ya con las clases subsiguientes. Y voy a intentar, hoy día me comprometo a mandarles las clases del día de hoy, todas las que faltan, para que las tengan ahí. Y si más adelante surge una duda, una clase que ya hayamos hecho una programa, pueden preguntar para poder ampliar y dejarles un poco más claro el panorama. Bueno, espero que pasen un feliz domingo y ya mañana para que comiencen actividades rutinarias. Entonces, sería Gracias, todo. doctor. Nos vemos, chicos. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doc.